días, hermanos, bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Esperamos que todos se encuentren muy bien y también deseamos que la reunión del día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con una oración y pedirle a Dios que nos bendiga. Señor, te agradecemos porque nos permites estar de alguna forma juntos para aprender de ti, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de lo que se comparta y a través de la alabanza, Señor, y que tú nos sigas enseñando de tu palabra, Señor. Por favor, acompáñanos en esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Y pues vamos a comenzar con el tiempo de alabanza y que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Dios es un Dios vivo, es un Dios que venció la muerte, y te invito a que juntos entonemos el siguiente canto. Adoración, oh Jesús.
eres Dios. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, Señor. En todo tiempo te adoraré. Tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Te alabamos. Te glorificaré. Te alabaré. Así es, Señor, te adoramos, te exaltamos en este momento, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú estás con nosotros a cada momento, Señor. Aun cuando no lo podemos ver, aun cuando no lo podemos sentir, tú sigues con nosotros, Padre eterno, y tú nos sostienes, porque tú eres un Dios incomparable y porque no hay otro Dios como tú, Señor. Te adoramos en esta mañana, Padre eterno. Te exaltamos y nos rendimos ante ti, Señor. Eres alabado, eres exaltado, donde levantamos, aleluya, aleluya.
imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No nos falta, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada Dios imparable. si te tengo a ti. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor de mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor de mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. Nada se compara a ti, Señor. Nada se compara a ti, Señor. Tú eres precioso, Jesús. Tú entregaste tu vida en la cruz de una manera tan grande. Nos diste tu amor, Señor. ¿Con qué podemos pagar el precio, Señor? No podemos más que entregarnos nuestra vida, Padre eterno. Precioso Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Precioso Jesús, nuestro Redentor. Te adoramos. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor.
todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí, precioso, precioso Jesús. Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Eres precioso, canta precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No podemos vivir, Señor. No puedo vivir si no estás junto a mí. Muy buenos días, amados hermanos. Ahora vamos a pasar al tiempo de la enseñanza y el día de hoy nos acompaña el pastor Daniel Díaz. Para todos aquellos que no lo conocen, es mi papá, así que él nos va a compartir la palabra el día de hoy. Yo te pido que dispongas tu corazón, que si tienes a la mano un bloc de notas, tu Biblia, pues los acerques y con tu familia puedas escuchar lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Que Dios te bendiga, hermano. Buenos días, me da gusto saludarles y también le agradezco al hermano Gil la invitación para compartir de la palabra en este día y pues obviamente para toda la iglesia un saludo, Dios les bendiga y con el favor de Dios esperamos que Él sea el que nos hable y nos ministre en este día. Vamos a pedirle a Dios su ayuda, su bendición para que Él sea el que dirija por su Espíritu Santo la palabra en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias, Señor, antes que nada por el don de la vida, la salud, el que podamos, Señor amado, el tener la disposición para escuchar de tu palabra. Bendícenos tú, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que guíe cada una de las cosas, las ideas, los pensamientos, Señor, que quieres que se transmitan. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ayude a cada uno, Señor, en lo individual, en lo personal, para apropiarse de aquellas verdades que sean importantes para cada una de sus vidas. Señor, bendícenos hoy a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me comentaban que han estado hablando acerca de algunas cosas sobre Jesús, algunas enseñanzas sobre Él, y me gustaría justamente
seguir en ese tenor, y me gustaría hoy platicar acerca de la importancia de conocer profundamente a Jesús. Y hay un texto de la Escritura que es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas son palabras del Señor Jesús, y el Señor Jesús sabía cuán importante es que le podamos nosotros conocer a Él. Obviamente Él estaba hablando de que el conocerle a Él, conocer al Padre, esto es la vida eterna, es decir, de esta manera nosotros podemos tener una vida o un tipo de vida muy muy particular que en este mundo no vamos a encontrar de ninguna otra manera. Pero yo quisiera justamente, ¿para qué? O hacer una pregunta: ¿para qué es importante conocer al Señor Jesús, al Padre? Y esto es, creo que, de donde podemos comenzar justamente esta meditación en la palabra de Dios. El Señor Jesús decía que al conocerle tendríamos la vida, y en otra parte, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, dice palabras también del Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es importante entender que lo que el Señor Jesús desea en cada una de nuestras vidas es que tengamos una vida que el mundo no da, que el mundo no puede ofrecer siquiera, o trata de ofrecer, pero es obviamente una imitación. Satanás nos quiere vender esa idea, y el único que nos puede dar esa vida es el Señor Jesús. Satanás, al contrario, nos quita la vida, nos roba todo lo bueno, y solamente Dios, Jesucristo, nos puede dar ese tipo de vida, y por eso es importante conocerlo. Y esta vida que Él nos ofrece, es importante entender qué es lo que vamos a tener con ella. Y cuando Jesús estaba hablando de que tendríamos una vida de abundancia, me gustaría justamente que hagamos una pequeña reflexión sobre esto. La palabra abundancia en el griego es perizos, y tiene varias connotaciones o varios significados que nos ayudarán a entender justamente qué es lo que nos está ofreciendo el Señor Jesús si nosotros le conocemos y conocemos al Padre. Implica, por ejemplo, que la vida que nosotros tendríamos con Cristo es una vida de abundancia, pero que implica superabundante en cantidad, es una de las acepciones. Es decir, nosotros tenemos que entender que la vida que Jesús nos ofrece es como si viviéramos 2 o 3 o 5 o 10 vidas aquí en la tierra, y por supuesto en la eternidad. Entonces es importante entender que lo que Él nos está ofreciendo es una vida que se puede verdaderamente vivir a plenitud, con muchas ganas, con todo lo que podamos nosotros disfrutar. Él nos lo está ofreciendo. También implica esa abundancia que es superior en calidad, es más disfrutable, hay más gozo, o más bien hay un gozo verdadero, hay paz, hay amor, hay justicia, hay contentamiento y todas las cosas que la Escritura nos dice que hay al conocerle a Él. Hay consuelo en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, hay fortaleza en los momentos de debilidad que muy probablemente algunos quizá puedan estar experimentando ahora mismo por causa de las circunstancias que nos aquejan no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Una vida verdaderamente especial, de calidad y de cantidad. Pero también la palabra abundancia, la palabra en griego perizos, implica una vida de preeminencia. Es decir, esta vida tenemos ciertas exenciones por ser hijos e hijas de Dios. Y esto implica, por ejemplo, que somos librados del castigo eterno,
nos libra de estar perdidos, nos libra de la esclavitud, del pecado, de cosas que nos tenían atadas y que no podíamos vivir una vida feliz. Pero también la palabra preeminencia implica el tener una preferencia delante de nuestro Dios por una razón o un mérito especial, esto es decir, por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros y al haber resucitado. Somos hechos hijos de Dios por su sacrificio en la cruz. Y es importante entender que al ser hijos de Dios, que entendamos de quiénes somos hijos, del Rey del universo, del Señor de los señores, de aquel que está por encima de todas las circunstancias en esta tierra. Esta es la vida que Él nos ofrece al conocerlo a Él. Además implica una vida de ventaja. Esto también implica la palabra abundancia. Esta abundancia que implica tener una ventaja, por ejemplo, con respecto al resto de las personas, tiene que ver, por ejemplo, con la oración. Jesús mismo decía: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. También Él decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todas estas cosas la tiene aquel que es hijo o hija de Dios. Otro texto de la Escritura en la carta del apóstol Santiago es: la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, el mundo podrá ofrecer quizá disfrutes, placeres, goces temporales, pero Jesús lo que está hablando de la vida que tendríamos al conocerle a Él y al Padre es una vida de abundancia en todas estas cosas. En primer lugar, en lo espiritual, reconciliarnos con Dios, pero también luego tiene efecto en la parte de nuestra alma, en nuestra mente, una paz, el ser librados de la culpa, el ser librados de todo aquello que nos gobernaba, aquellos malos hábitos, aquellas cosas que nos tenían esclavizadas, y tener una vida de libertad, de goce, de disfrute real y profundo. Así que entonces la pregunta con la que podríamos iniciar es: ¿valdrá la pena conocer profunda e íntimamente a Dios? Porque muchas cosas nos ha prometido Dios y nos ha ofrecido a aquellos que le conozcamos, que le amemos y que le obedezcamos. Así que es importante entender que lo que Él ofrece es maravilloso y vale la pena, pero en el primer versículo que leíamos, que implica justamente esta parte de conocerlo a Él, que te conozcan a ti, decía Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el conocerlo implica ahora entonces la parte que nos toca a nosotros. Entonces el hecho de que escuches enseñanzas de Jesús es importantísimo, es la base de nuestra fe, pero también es importante entender que ahora nos toca una parte a nosotros y es conocerle. Eso no lo puede hacer Dios. Dios nos da la vida abundante, ahí están las promesas, está todo lo que está escrito en la Biblia, pero ahora nos toca a nosotros, a cada uno, te toca a ti, padre, a ti, madre, a ti que eres hijo, joven, anciano. Nos toca a nosotros ahora conocer al Padre y al Hijo de una manera más profunda, más real, más íntima. Esa es la parte que nos toca ahora a nosotros. Tiene que ver con conocerlo, con saber quién es Él, su persona, conocer cuál es su voluntad, qué le gusta, qué no le gusta, entender cómo espera Él que nosotros nos comportemos, dentro de qué parámetros y mandamientos debemos andar en esta vida. Debemos también además tener un sentimiento, sentirlo, es decir, es importante una alabanza, un culto, cuando Él nos toca, cuando Él nos conmueve, cuando Él nos consuela. Todos estos sentimientos son importantes y es cuando apreciamos su presencia. Una reunión quizá la cual hoy muchos extrañamos, podernos congregar juntos. Sin embargo, Él ha prometido estar en donde están dos o tres. Si estás con tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, Dios prometió estar ahí también. Y más que nada, cuando hay unanimidad, Dios también ahí está. Y lo podemos sentir. Esto es importante en una oración, en una alabanza, pero también es importante entender a Dios. Y esto va más allá. Y eso es lo que Él pide, que te conozcan, y implica entenderlo. Es decir,
cómo es la mente de Cristo, qué espera Él de nosotros, que nosotros entendamos cómo ve el mundo que estamos viviendo, las situaciones como la pandemia, el sufrimiento, las cuestiones de crisis económicas que conlleva esto. Él desea que nosotros conozcamos todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque al hacerlo, Él prometió que tendríamos una vida abundante. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad para conocer más profundamente a Jesús? Y por ende, al Padre. Porque Él dijo que el que conociera al Hijo, conocería también al Padre. Así que, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Cuál es nuestra parte? Palabras también del Señor Jesús, nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, y particularmente llama la atención que de estos textos que hemos hablado es del Evangelio de Juan, Evangelio que comienza diciendo que el Verbo, Él es el Verbo de Dios y Él vino y se reveló al mundo. Es este Evangelio, y justamente este Evangelio habla mucho de conocer profundamente al Padre y al Hijo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús, nuevamente palabras de Él decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que nos presentan a Jesús, ellas son las que son testigos de quién es Él, de cómo es el Padre, de cómo es realmente Dios, y ellas, o en ellas, tendremos la vida eterna. Pero ¿qué debemos hacer? Y otra vez, aquí hay una responsabilidad que nos toca a nosotros. Dios hace todo, Dios envía al Espíritu Santo, nos dejó la palabra. Obviamente Él es la persona más grandiosa, maravillosa, majestuosa que podamos conocer, y si lo conocemos tendremos una vida abundante. Pero entonces ahora la parte que nosotros debemos entender, que nos toca, es: tenemos que hacer cosas, tenemos una responsabilidad. Dios no lo va a hacer todo por nosotros. Entonces nuestra responsabilidad ahora para conocer a Jesús y para realmente tener esa vida abundante es escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Y la palabra escudriñar es una palabra que en griego es ereunao, que tiene varias implicaciones que nos ayudan mucho a entender justamente lo que estaba diciendo el Señor Jesús. En primer lugar es buscar. Esta imagen que vas a ver es la de un pequeñito, un bebito que seguramente ha acabado de dar sus primeros pasos y está metido en una caja porque él está buscando. Él está ahí con esa curiosidad que les es característica a los niños, a los pequeños, de queriendo ver qué hay adentro y quizá ver por los colores, por el olor que hay. Él está buscando justamente qué hay dentro de esa caja. Y esa es la idea que justamente Jesús decía con la palabra escudriñar. Tenemos que buscar, tenemos que ser curiosos de lo que dicen las Escrituras, lo que nos habla del carácter de Dios, lo que Él espera de nosotros, la vida que Él espera que nosotros vivamos, que tú y yo vivamos. Eso es lo que Él desea cuando escudriñamos las Escrituras. Otra idea también es, por ejemplo, la de investigar. Como un detective, como una persona que está ahora en la búsqueda de la verdad, como una persona que está buscando pistas, que está buscando quizá cosas claves, eventos importantes. Del mismo modo tenemos que hacerlo nosotros, buscar quizá las cosas importantes en la Escritura con las cuales nos identifiquemos y con las cuales podamos sentir justamente esa cercanía con el Padre y con el Hijo. Escudriñar también implica inquirir. Y esta imagen con esa lupa, la idea que nos da es: tenemos que ser meticulosos, buscar los detalles, ser cuidadosos, ir más profundo de lo que quizá a simple vista las cosas se ven. Y quizá si tú solamente permites que las enseñanzas que recibes en una predicación, ya sea presencial o en este caso ahora a través del internet, por las circunstancias que vivimos, si solo te conformas a ello,
y no eres así de cuidadoso como Jesús dijo para escudriñar, y no buscas, y en casa, en la semana, cada uno de los días, abres la palabra, la Biblia, para escudriñar justamente lo que hay, para conocer más profundamente a Dios, para investigar, para buscar como un niño, como un detective, o con más cuidado, como una lupa, un microscopio que ves más profundamente, no vamos a tener esa vida que Jesús prometió. No vamos a tener esa vida abundante, esa vida eterna que Jesús decía que tendríamos al conocer al Padre y al conocer al Hijo. Así que es importante, mis amados, que entendamos que ahora tenemos una responsabilidad para conocer más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos entonces en esta misma idea de conocer a Dios para tener esa vida abundante? ¿Qué necesito hacer para seguir firme en esa vida o en esa clase de vida plena y abundante que Jesús prometió, en esa vida eterna que comienza desde aquí la tierra, pero también va hacia después de la muerte? El apóstol Pedro nos ayuda a entender una idea más, y está en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está subrayado esa parte: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina Pedro: a Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro había vivido y caminado con el Señor Jesús aquí en la tierra. Él lo conoció. Y no solamente lo conoció, digamos, en su ministerio terrenal, sino también tuvo la oportunidad de convivir con Él resucitado. Toda su gloria y la majestad que Él tenía, un cuerpo glorificado. O sea, Pedro caminó con Él. Él sabía ese tipo de vida que Jesús estaba ofreciendo. Y para entonces continuar en ese tipo de vida, en esa clase tan maravillosa de vida que Él nos ha prometido, otra vez Dios ya la dio, pero ahora implica una responsabilidad de nosotros. Entonces todas las enseñanzas que puedas tener de Jesús son con una razón, que tú lo puedas conocer y apropiarte de esas cosas para que tú puedas crecer en el conocimiento de Él, lo que dijo Jesús, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que entonces necesitas crecer, en primer lugar, en la gracia. Y la palabra gracia en el griego es una palabra que es charis, que significa, por ejemplo, algo gratificante, pero es algo que da Dios. También implica una influencia divina en el corazón, lo que hace el Espíritu Santo cuando tú percibes su presencia en una alabanza, cuando estás a solas en tu cuarto, en tu casa orando, derramando tu corazón. Es esa influencia que tú sientes cuando estás en un momento de tentación, de dificultad, y Dios te ayuda. Esa es la gracia. Pero si te das cuenta, eso no lo puedes tú hacer crecer, porque Dios dice en la Biblia que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Sabiduría, gracia, ayuda. Eso viene de Él. Pero entonces, ¿por qué Pedro dice que crezcamos? Bueno, porque la palabra gracia también implica el que podamos obtener aprobación de parte de Dios, pero también de parte de los hombres. Y esto es importante. También la otra idea de gracia es que tú puedas congraciarte con los demás, que puedas además tener favores y méritos. Y mi amado, es importante que entendamos que una persona que es desagradable, que es desatenta, que quizá no tiene principios y valores, una educación, digamos, de cuestiones de costumbres, no va a ser una persona que encuentre la aprobación de los demás. Entonces, todas estas cosas son importantes y Dios espera que tú y yo las vivamos. Entonces, cuando Pedro decía, crezcan en la gracia, estaba hablando de crecer en la aprobación delante de los demás, en primer lugar delante de Dios, pero también de los demás. Y eso implica delante de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tus vecinos, de los demás hermanos de la iglesia. Eso implica que ganemos esa aprobación, esos favores y esos méritos. Dios ha prometido darnos esa influencia en el corazón, esa influencia divina, esas cosas que necesitamos. Pero nosotros tenemos que crecer en ello para tener ese tipo de vida que Él prometió. Y también el apóstol Pedro decía que creciéramos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Esta es una palabra que en griego es gnosis y que implica que crezcamos en conocer, pero también en ser sabios y en ciencia. Entonces, mi amado, aquí la pregunta que yo te haría y que también me he hecho yo mismo muchas veces es, ¿eres más sabio en tu proceder? ¿Eres más sabio en tu relación con tu esposa? ¿Eres más sabio en tu trato con tus hijos? ¿Eres más sabio, por ejemplo, en tus tratos en el trabajo, con tus jefes, con tus compañeros, con tus subordinados? ¿Cómo tratas, por ejemplo, al sexo opuesto en el trabajo o quizás si estás en la escuela? ¿Cómo tratas a tus compañeros? ¿Pones una línea? ¿Marcas respeto? Todo esto implica justamente el que cada vez tengas más ciencia, seas más sabio, tengas más conocimiento de cómo es Dios, pero también de cómo deben ser tus tratos con las demás personas. Entonces, el conocer a Jesús, mi amado, y tener una vida una vida abundante implica y aplica el que nosotros podamos conocer más a Dios para justamente tener una vida más abundante, más plena en todas las áreas y en todos los sentidos. Qué bueno que estés estudiando sobre Jesús, qué bueno que se esté predicando sobre Jesús en este tiempo. Pero ahora es importante que tú tomes tu responsabilidad de que nosotros llevemos a la práctica, profundicemos en conocerlo a Él para que eso tenga un efecto en nuestras vidas. Y esto es importante. Dios está haciendo su parte, el Espíritu Santo está ahí. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está dispuesto. Ahora la pregunta es, ¿y tú estás dispuesto a conocer a Dios? ¿Estás dispuesto a conocer al Padre? ¿Estás dispuesto a conocer al Hijo? ¿Estás dispuesto a que el Espíritu Santo haga su obra y también a conocerle a Él? Por eso Pedro decía que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Qué produce entonces en nuestras vidas el conocer las Escrituras? A Jesús. Y te das cuenta, ahí hay como que una cuestión que puede ser paradójica, pero a la vez es algo importante. Cuando Jesús hablaba de escudriñar las Escrituras, estaba hablando de conocerle a Él. Entonces, a nosotros escudriñar las Escrituras estamos conociendo más profundamente a Dios. Él es el Verbo de Dios. ¿Qué produce entonces en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, el conocer las Escrituras y por ende a nuestro Dios? Quisiera, por ejemplo, o más bien los ejemplos son importantes porque nos ayudan justamente a ir aplicando esto para que haga un efecto el conocer las Escrituras y que por ende nos traen un conocimiento más profundo de nuestro Dios. Y ese ejemplo es acerca de la fe que muy probablemente profesamos tú y yo y nos llamamos cristianos. Y entonces esa fe que la Biblia dice que se obtiene, y hablando de fe, hablo de ser cristiano, o sea, cuando decimos soy cristiano, estamos hablando de que tengo una fe. Eso se obtiene cuando nos arrepentimos de una vida de pecado y cuando creemos en Cristo Jesús como Salvador y como aquel que puede restaurar nuestra vida. Cuando profesamos esa fe, que se le llamaría cristianismo, entonces ahora es importante tener fe, que es diferente, o que el inicio de esa fe es creer en el Salvador. Y entonces aquí tenemos un ejemplo que creo que es muy apropiado para que las enseñanzas de Jesús vayan más profundamente a tu vida y a mi vida y puedan hacer un efecto que es lo que quiere Dios, para que nuestra vida sea más plena y más abundante. Y justamente sobre la fe. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, a los romanos, en el capítulo 10, versículo 17, les decía: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedes tener o cómo podemos tener tú y yo una vida cotidiana, día a día, en los aspectos normales, trabajo, relaciones de familia, ahora que hemos estado en casa, en donde puede haber a veces algunas asperezas o rispidez en los tratos con la esposa, o entre los esposos, o de los padres a los hijos? Algunos de los encabezados de noticias que seguramente a ti te han llegado como a mí, o se ha incrementado la violencia intrafamiliar, se están empezando a levantar más estadísticas de posibles divorcios, porque la gente no está acostumbrada a convivir en casa mucho tiempo. Entonces, ¿cómo puedo yo realmente tener el conocimiento de Jesús y que eso impacte en mi vida en el día a día?
Bueno, Pablo le decía a la iglesia de Roma, ustedes pueden tener una fe que les va a venir por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Así que una vida cotidiana de fe es el ejemplo que yo quisiera tocar para que podamos entender cómo se aplica justamente a tener una vida más abundante y plena al conocer a Dios a través de las Escrituras. La palabra griega fe, pistis, quizá tú dices es solamente confiar en Dios, ¿no? Es decir, depositar mi confianza en Él. La definición, por ejemplo, en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quizás es una definición un poco difícil de entender y que vale la pena dedicarle un tiempo para entender esta definición. Pero la palabra en sí, fe en griego, y la Biblia que dice justamente en una de las cartas a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, etcétera. No solamente es las palabras que dicen, y es inspirada por Dios porque hasta los idiomas en los que fue escrito, que es hebreo, griego y arameo, esas palabras tienen significados que son muy enriquecedores para cuando las estudiamos. Por eso Jesús decía, escudriña las escrituras. Y la palabra fe implica persuasión. O sea, si yo realmente voy a tener fe, yo voy a estar persuadido de algo. Además, voy a tener una cierta credibilidad, una credibilidad que se va a reflejar hacia los de afuera. También la palabra fe implica tener una convicción, una confianza en Cristo, que empieza con esa confianza para ser salvos, para obtener el perdón de nuestros pecados, pero también esa palabra fe implica ser constante en esa profesión, es decir, Señor, te acepto en mi corazón o te entrego mi vida, me rindo a ti, dejo mi vida de pecado, pero ahora, todos los días de mi vida, voy a mostrarle al mundo que creo en ti, que confío en que eres un Dios poderoso para ayudarme, socorrerme y llevar hasta el final mi vida. Eso implica la palabra fe. Entonces, cuando Pablo decía que el oír la palabra de Dios producía en nosotros fe, tiene que ver justamente que tienes entonces que tú crecer en tu persuasión de lo que crees, en tu credibilidad del modo de vida que tienes, en las convicciones personales que tienes, en la confianza, por supuesto, que tienes en Dios, y eso implica por eso conocerlo. Y tú no puedes confiar en nadie si no lo conoces. Por eso es que Jesús decía que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero otra idea más es de ser fiel, tener fidelidad a Dios. Entonces, cuando necesitamos tener fe en Jesús, tenemos que tener todas estas cosas. Y cuando cuando el apóstol Pablo decía que nosotros vamos a tener fe por oír la palabra oír tiene que ver con la palabra o el verbo akú en griego, que no solamente es oír, es escuchar, es decir, algo más profundo, es entender. O sea, no es solo oír, no solo es escuchar la predicación, es entender lo que estoy escuchando. A ver, ¿qué es lo que dijo el hermano? ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué predicó? ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? A veces decimos, es que esas indirectas para tal hermano, tal hermana. No, es, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué me puedo apropiar yo en mi vida? ¿Qué necesito modificar o cambiar? Pero también la palabra oír tiene que ver con obedecer lo que escucho. Entonces esto es de suma importancia, porque nosotros tendremos una verdadera fe si oímos la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, mis amados, tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas hacia Jesús, no solamente por lo que Él ya hizo y ha dado y lo que seguirá haciendo, sino también, y más importante es, si queremos experimentar una vida maravillosa y plena. A veces decimos, ¿por qué tal hermano ha hecho tantas cosas, o se fue de misionero, predicó, está haciendo esta labor? Mi amado, es muy sencillo, porque esas personas han conocido más profundamente a Jesús, al Padre. Así que por ello es importante que si tú quieres vivir una vida profunda y plena, entonces necesitas conocer al Padre a través de las Escrituras y al Hijo. Quisiera redondear esta aplicación justamente de cómo conocer a Dios con un ejemplo más en las Escrituras. Un evento en la vida de uno de los hombres, personajes bíblicos, el rey Saúl.
Este hombre, su historia está relatada en el primer libro de Samuel, y en el capítulo 13, versículos 8 al 9, dice, hablando de Saúl: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Y entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Según lo que hemos estudiado, tener fe implica una fidelidad a los mandamientos y a los principios de Dios. Esa fe implica esa confianza constante en nuestras vidas, todos los días, cotidianamente. Y este ejemplo es particular. Yo lo estaba estudiando en la semana y a mí me bendijo mucho el reflexionar sobre esto. Dios levantó a este varón, Saúl, un hombre alto, dice la Biblia que era más alto que todos los demás del pueblo, de los hombros para arriba, o sea, les pasaba una cabeza. Era un hombre de buena apariencia, guapo, de buen porte, es decir, se distinguía entre todos los demás del pueblo de Israel. Pero Dios no lo escogió por eso, porque si tú vas leyendo la historia de la vida de Saúl, Saúl hizo cosas prodigiosas. Por ejemplo, cuando empieza ahí, era un pueblo subyugado, el pueblo de Israel, por los filisteos en ese tiempo. Y entonces lo que acontece es que ellos estaban oprimidos, no podían ni siquiera tener sus propias armas porque los herreros estaban solamente en la parte del pueblo filisteo. En fin, estaban subyugados, oprimidos. Y la primera guerra o batalla que enfrenta Saúl con el pueblo de Dios, dice la Biblia que él se llenó de ira y de indignación cuando en uno de los pueblos los iban a subyugar los filisteos. Y entonces él se levanta y enfrenta una batalla. Entonces él trae una gran victoria al nombre de Dios y al pueblo de Israel. Fue ser un hombre valiente, valeroso, aguerrido, era un hombre inteligente. Era un hombre, la verdad, además, que amaba a Dios, que lo honraba. Tú ves nada más las cosas que hacía, levantaba lugares para adorar a Dios, le encantaba la cuestión de los sacrificios. Pero el problema con Saúl con Saúl fue que Samuel le había dicho, cuando justamente él fue elegido como rey, y Samuel lo ungió, que iba a haber un momento en que él iba a estar en Gilgal y tenía que esperar a que llegara Samuel. Era el 7º día, era el plazo que Samuel le había puesto. Pero Saúl se desesperó. Y entonces Saúl pensó que si él ofrecía el sacrificio, y entonces él usurpó el lugar que no le correspondía. Si tú lees el contexto del pasaje ahí en 1 Samuel 13, el pueblo se le desertaba. Y entonces lo que estaba aconteciendo ahí con Saúl, es que no llegó Samuel y Saúl tomó el lugar de Samuel. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Qué le había mandado a través de Samuel? Tú vas a esperar a que yo llegue para que yo ofrezca el sacrificio. Eso lo dijo Samuel a Saúl. ¿Qué tenía que hacer Saúl entonces? Cuando veía que los demás del pueblo de Israel se le iban, pues él tenía que haber mostrado el liderazgo, mostrar esa confianza en Dios. Dios va a estar con nosotros. Y él ya lo había visto, las victorias que había tenido, la manera en que Dios había transformado su corazón, mudado su corazón, cómo lo había hecho profetizar. Él había visto que Dios es fiel. Ahora él tenía que mostrar su fe, su fidelidad a Dios en los momentos difíciles. Pero no lo hizo. Mi amado, la aplicación es: ¿quieres tener una vida abundante? ¿Quieres realmente conocer a Jesús? ¿Cómo es tu fe? Tenemos que crecer en la fe. ¿Cómo estás? Ahorita que estamos viviendo momentos tan complicados, quizá tienes momentos difíciles económicos. ¿Te vas a endeudar? ¿Vas a hacer más grave la situación? Y quizá debieras esperar. Saúl no pudo esperar. Dice la Biblia que cuando él acabó de ofrecer el sacrificio, en ese momento llegó Samuel. Unos momentos más tenía que esperar Saúl y no lo hizo. Era allí cuando él tenía que mostrar su fe, su fidelidad, que él era alguien digno de credibilidad y no lo hizo. Joven, cuando estás en los momentos de tentación, ¿eres fiel a Dios? ¿O caes ante la tentación? Cuando estás en el internet, en el modo de hablar con los demás cuando no te ven tus padres. Varón, que estás casado, cuando quizá tus ojos se van para mirar a alguien que no es tu esposa.
un momento más en donde puedes mostrar tu fidelidad, tu credibilidad, que profeses que realmente eres cristiano. Es justamente de lo que está hablando la Escritura, que nosotros conoceremos más profundamente a nuestro Padre y a Jesús a través de conocer la Escritura, para saber entonces cómo aplicar estas cosas a nuestra vida y tener una vida maravillosa. Mi amado, aquel que tiene que ir llorando en la noche, decirle: Dios, perdóname, te fallé, quizá, no sé, vi algo inmoral, algo indigno, Señor, no le fui fiel a mi esposa en el corazón, Señor, estoy yendo más allá en una relación de amistad con quizá una joven, o quizá con un joven si eres mujer, quizá en la escuela también teniendo tratos que a lo mejor no son los correctos. Mi amado, es ahí donde tenemos que tener fe, pero para saber eso necesitamos conocer la Escritura, los principios de Dios, y de esta manera conoceremos quién es nuestro Dios y tendremos una vida más feliz. Y en lugar que sea una vida de constantes arrepentimientos, lágrimas, será una vida de gozo, de paz y de bendición. Eso es lo que espera Dios, y por eso es importante escuchar enseñanzas de Jesús, pero mis amados, mucho más importante es que podamos tener esa vida de abundancia, de plenitud. ¿Qué es entonces lo que va a proveer para nosotros el conocer la Escritura y de este modo conocer más profundamente a Jesús? Bueno, tendremos el fundamento. El apóstol Pedro decía que Jesús es el fundamento, la piedra principal. Entonces, al conocerlo a Él a través de la Escritura, Él va a formar en nosotros, fíjate, y era lo que justamente tiene que ver con la palabra fe, va a formar en nosotros convicciones. Una convicción que te guía en los momentos difíciles acerca de lo que crees y por qué tú te vas a conducir de cierta manera. Principios, valores, preceptos personales, todo esto implica la fe. Entonces tú vas a tener tus convicciones, tus principios, tus valores, tus preceptos personales. Ya no es los que dice el pastor o predica, los que predican los hermanos. Ya no es lo que dicen los demás hermanos en la iglesia, lo que dicen mis papás, joven. Las convicciones que yo tengo, los principios que me he apropiado, los valores que ahora son míos, lo que vale la pena guardar, los preceptos que me guían en mis decisiones, en mi día a día. Y también, y quizá lo más importante, el carácter que se forma en ti, un carácter piadoso. Entonces es importante que entiendas que esa vida maravillosa, plena que Jesús prometió al conocerle a Él, viene justamente con todo esto, porque Jesús es el fundamento. Y para terminar, y quisiera solamente mencionar ya muy rápidamente 2 ejemplos más que quizá nos van a ayudar a entender más cuánto necesitamos profundizar en la Escritura y conocer más a nuestro Dios. Un proverbio, los proverbios son maravillosos. Proverbios 4:23 decía, en otro ejemplo que nos tiene la Escritura para tener una vida de plenitud: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra en hebreo corazón es lev y tiene que ver con el órgano más interior, usado, fíjate, para los sentimientos, para la voluntad y para el intelecto. Es decir, cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro de la vida misma. Entonces, cuando Salomón está diciendo, guarda tu corazón, y nos lo dice a jóvenes, a adultos, a ancianos, nos está diciendo justamente guarda el centro de tu vida, de la vida misma. Entonces, si queremos tener una vida plena, tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Y justamente dentro del corazón hay varias cosas que debemos cuidar. Emociones, sentimientos, hábitos, decisiones que tomamos, actitudes que tenemos. Tenemos que tener un control de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Entonces, cuando Salomón le decía, guarda tu corazón, y nos dice a nosotros, Dios, amado, tiene que ver con todas estas cosas. Entonces, cuando decimos, soy cristiano, pero yo le grito a mis hijos, me dejo llevar arrebatadamente, soy áspero con mi esposa o con mi esposo, o soy rebelde ante las indicaciones de mi marido, mujer,
entonces no estás guardando tu corazón y no vas a tener una vida abundante y no estás conociendo a Jesús, que es el propósito de las enseñanzas sobre Jesús. Y un ejemplo más. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, 16, le decía: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces es importante las predicaciones, es importante las enseñanzas, pero Pablo le decía a Timoteo, un ministro, un apóstol, ten cuidado no solo de la doctrina, en primer lugar de ti mismo. Y si perseveras, si eres constante en ello, en cuidarte a ti mismo y la doctrina, te vas a salvar a ti mismo. ¿Que no Jesús ya nos dio la salvación? Sí, pero hay que permanecer en ella. Tenemos una responsabilidad nosotros sobre esa salvación. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, mis amados, es importantísimo entonces que nosotros podamos cuidarnos, no solo de lo que escuchamos, sino de nosotros mismos. Y entonces eso implica varias cosas. Debes conocerte. ¿Te conoces a ti mismo? Debes conocer tus debilidades, tus tentaciones. ¿En qué cosas eres tan débil que de pronto pueden llegar tentaciones y hacerte tropezar o caer? Debes conocer qué virtudes tienes, también cosas buenas que tienes y sobre las cuales puedes bendecir y ser instrumento de Dios para otros y ponerlas a trabajar. Tienes que también tener cuidado de lo que aprendes, de la doctrina, de dónde las escuchas. ¿Escuchas por todos lados en internet y no sabes ni quiénes son las personas? ¿No sabes qué tipo de bases bíblicas o fundamentos tienen? Es importante que sepas de dónde estás aprendiendo. Y por ello siempre mi consejo es: lee la Escritura por ti mismo. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y lo más importante, ¿qué carácter estás formando? Dios está formando en ti. Si no te conoces, no vas a poder perseverar hasta el final, aunque tengas buenas enseñanzas. Eso le decía el apóstol Pablo a un ministro, y es importante, por lo tanto, que nosotros lo entendamos. Así que, mis amados, qué importante es que nosotros hagamos caso de lo que el Señor Jesús decía. No solo escuches enseñanzas, conoce a la persona de Dios. ¿Qué instrumentos utiliza Dios para que nosotros le conozcamos a Él? Y esto creo que es importante. En primer lugar, nuestros padres. Y esto es de suma importancia. Si eres niño, si eres joven, debes entender que nuestros padres son el instrumento que Dios utiliza para enseñarnos verdades de Él, de Dios y de su palabra. Salomón, escribiendo en Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Los padres nos van a enseñar cosas importantísimas sobre Dios. Pero también Dios utiliza a otros hermanos con madurez, alguien de la iglesia que confíes, un hermano, quizá un hermano con el cual caminaste un tiempo en el camino de la fe. Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Todos los ancianos, los que han tenido experiencia, caminado con Dios, no sean neófitos, conocen la palabra, han tenido experiencias con Dios, ellos son dignos de doble honor. Pero también dice que aún aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Y eso nos lleva a la tercera parte: los pastores o predicadores, los maestros. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Amado, entonces es importante que aquel en el cual has puesto tu confianza, un pastor, un predicador, un hermano maduro, tus padres son los instrumentos que Dios pone en primerísimo lugar para que le conozcamos más profundamente a Él. Así que, mis amados, algunas consideraciones para terminar. ¿Qué tipo de vida deseas? ¿Una vida de tropiezos, de dudas, de incertidumbre, y más ahora con lo que estamos viviendo? No sé si el Señor me va a ayudar, ya perdí mi trabajo, o quizás no estoy teniendo los suficientes ingresos, los hermanos quizás ya no los veo y a lo mejor hasta se olvidaron de mí. Dudas, incertidumbres, inquietudes. ¿Esa es la vida que deseas? ¿O una vida de confianza, abundante, plena de libertad?
¿Cómo deseas, y esa es otra pregunta, que tu relación con Jesús afecte tu vida? ¿Para bien? ¿Para hacerla más feliz? ¿Más plena? ¿Más satisfactoria? ¿De una mayor realización? Y entonces aquí vienen varios aspectos a considerar. Tu matrimonio, por ejemplo, ¿cómo ha sido afectado porque conozcas a Jesús, al Padre y sus enseñanzas? ¿Es un matrimonio más estable, más firme? ¿Hay un amor más profundo entre uno al otro, tu esposo, tu esposa? ¿Tu relación con tus padres, cómo es? Si eres hijo, ¿es mejor? ¿Los honras más? ¿Los obedeces más? ¿O eres indiferente, rebelde? ¿Cómo eres? Entonces, cuando a veces decimos que yo soy cristiano, pero no se refleja justamente en estas cosas, habría que considerar si realmente tu vida es una vida como la que ofreció Jesús que tendríamos si le conocemos a Él. Porque quizá tú digas, es que allá en la eternidad cuando esté con Él, no, mi amado, la vida abundante, la vida eterna comienza aquí. Cuando tú te entregaste a Él, Él te tomó como hijo. No es hasta que moramos, es desde ahora. Entonces, ¿cómo afecta tu relación con tus padres? ¿Los honras? ¿Los respetas? ¿Ves por ellos? Aunque seas adulto y estés casado. O viceversa. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Hay una mayor comunicación? ¿Es más profunda su relación? ¿Hay más confianza? ¿Cómo es tu vida profesional y de trabajo? ¿Honras a Dios en donde estás? ¿En todos los aspectos? ¿Eres íntegro? ¿Eres transparente? ¿Cómo es si eres un joven y estás estudiando? ¿Cómo eres en tus estudios? ¿Eres mediocre? ¿Ahí la vas pasando? Es más, aunque saques buenas calificaciones, ¿qué tanto del conocimiento te lo estás apropiando para aplicarlo realmente? Y que de esto pueda ser un instrumento útil para obtener dinero, para obtener un ingreso y ayudar a tu familia, etcétera, a la sociedad. ¿Cómo es la situación económica en tu familia? Hoy que estamos viendo tiempos tan complicados, están las preocupaciones, el tronadero de dedos porque ya no sabes qué va a pasar. ¿Sabes tú que la Biblia dice que debiéramos prever y ahorrar para este tipo de situaciones? La Biblia, Jesús hace 2000 años dijo, porque habría pandemias, habría enfermedades, plagas, así lo dijo Jesús en Mateo 24. Hace 2000 años lo dijo. ¿Por qué no te has preparado? Es que el conocer a Jesús, mi amado, implica todas las áreas de nuestra vida, por eso Él dijo que era una vida más abundante. Otra área, ¿cómo te ves ante el mundo? ¿Como un servidor? ¿Como alguien dispuesto a servir a tu prójimo, a darte por ellos, a encontrar a aquellos que están en necesidad? Y hay muchos que están en necesidad. Mi amado, el recibir enseñanzas de Jesús es maravilloso, es valioso y esto es el primer paso. Es más, esa es la provisión de Dios. Pero segundo, si tú no haces tu parte, si tú no lo conoces, si tú y yo no lo conocemos, no tendremos la vida eterna. Quizás suene duro, pero así es. Si no le conocemos tal como Él lo pide, no tendremos esa vida eterna, comenzando aquí, ni tampoco después de la muerte. Solo una relación profunda con Jesús nos puede otorgar una vida abundante y plena en todas las áreas, mis amados. Así que, pues mi invitación para cada uno de ustedes, y así como lo ha hecho entender Dios en mi vida, es: si no conocemos a Él de la manera que está en la Biblia, mis amados, nuestra vida va a ser una vida que carezca de muchas cosas. Nos perderemos de muchísimas bendiciones, de muchas cosas gloriosas que Dios ha preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Así que tu parte ahora está en que tú tienes que buscar y conocer a Dios. Y mi oración es que tú lo puedas conocer más profundamente. Oremos. Bendito Dios, Señor, tú has hecho todo, Señor, lo que está de tu lado. Tú enviaste a Jesús, Señor, para que el hombre, Señor, la humanidad pudiera tener un testimonio físico, terrenal, de que eres verdad, Señor. Nos has dejado tu palabra, Señor, en donde están todos los mandamientos, leyes, preceptos, principios que nos revelan quién eres tú.
Señor, has enviado al Espíritu Santo después de que Jesús ascendió al cielo. Cuando la iglesia se reunió en aquel aposento alto para por primera vez pedir el derramamiento del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para estar con nosotros, porque Jesús ahora está a tu diestra, Padre. Señor, tú has hecho todo, Señor, y el Espíritu está ahora para guiarnos a toda verdad y hacernos entender estas cosas. Pero ahora, Señor, a nosotros nos toca conocerte. Es una responsabilidad que nos has encomendado y que no la puede hacer absolutamente nadie más por nosotros, ni mi padre, ni mi madre, ni mi esposa o esposo, ni mis hijos. Nadie lo puede hacer por mí, ni el pastor, ni los hermanos de la iglesia. Señor, por lo cual te pedimos que a cada uno nos ayudes a emprender esa búsqueda para conocerte, Señor, más profundamente. Señor, porque el compromiso no es con el hombre o con la iglesia, no es con el pastor, es contigo, Señor. Por lo cual te pedimos, Dios amado, que así como nos has revelado a tu Hijo Jesús, también nos permitas cada vez nosotros, Señor, vivir más acorde a todo ello e ir profundizando nuestra relación contigo, pero que todo eso se vea reflejado en nuestro modo de vivir día tras día, especialmente en estos tiempos tan complicados, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a los pastores, a los hermanos encargados de la iglesia, sígueles guiando y dando sabiduría, y guía a cada padre que es el sacerdote en su casa, ahora que están cada uno, Señor, en familia, dándoles tú, Señor, la sabiduría, el amor, el liderazgo, Señor, que requieren, Señor, para ir delante de sus familias. Y, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, en este tiempo tan complicado, y que no haya pérdida, Señor, sino que haya ganancia para gloria de tu nombre. Señor, te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesús, a través de quien te conocemos, oh amado Dios. En su nombre te lo pedimos. Amén.